Piense y hágase rico. Final. El desastre del pensamiento destructivo. Las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de golpes en retorno destructivos. La emisión de impulsos del pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, una reacción de golpes en retorno que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizás esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su misión en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito. Para conseguirlo debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y por encima de todo alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente, dispone usted del poder para alimentarla como aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal. Con la misma certeza y de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos, usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea, o bien puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo, para que su vida se encuentre sometida y por lo tanto a merced de las circunstancias que le arrojan de un lado a otro como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. El taller del diablo. Además de los 6 temores básicos, hay otro mal del que la gente suele sufrir. Constituye un terreno abonado en el que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es algo tan sutil que con frecuencia ni siquiera se detecta su presencia. Esta aflicción no puede clasificarse como un temor, es algo que se halla enraizado más profundamente y que a menudo resulta más funesto que los 6 temores básicos. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Las personas que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra este mal. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace. Los que tienen éxitos en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal. Si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular riquezas, debe examinarse a sí mismo con sumo cuidado para determinar si es usted susceptible a las influencias negativas. Si descuida este autoanálisis, habrá renunciado a su derecho a alcanzar el objeto de sus deseos. Haga que su autoanálisis sea investigador. Después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo, aténgase a un estricto recuento de sus respuestas. Ponga manos a la obra con toda la atención posible, como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada, y enfréntese a sus propias faltas, tal y como lo haría con un enemigo más tangible. Puede protegerse con facilidad contra los ladrones del camino, ya que la ley ofrece cooperación organizada en beneficio de usted, pero tenga en cuenta que este 7º mal básico
Es mucho más difícil de dominar porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia, tanto si usted duerme como si está despierto. Además, su arma es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes, tantas como experiencias humanas existen. En ocasiones entra en la mente a través de palabras bien intencionadas pronunciadas por un pariente cercano. Otras veces le perturba a uno desde dentro por medio de la propia actitud mental. Siempre es tan mortal como un veneno, aun cuando no pueda matar con la misma rapidez. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es por naturaleza perezoso, indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonicen con sus debilidades. Reconozca que usted es por naturaleza susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos estos temores. Reconozca que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que en consecuencia resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo deprimen o lo desaniman de cualquier forma. Limpie su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas ya que estos tienen tendencia a no desilusionarlo. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Esta debilidad es tanto más nociva en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ella y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierten en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. Para ayudar a quienes desean verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Léalas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. Cuestionario para el autoanálisis. ¿Suele quejarse de sentirse mal? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación? ¿Comete con frecuencia errores en el trabajo? De ser así, ¿por qué? ¿Se muestra usted sarcástico y ofensivo en sus conversaciones? ¿Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona? Y si lo hace, ¿cuál es la causa? ¿Sufre con frecuencia de indigestión? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro? ¿Le gusta el trabajo que hace? Si no es así, ¿por qué? ¿Suele compadecerse de sí mismo? En tal caso, ¿por qué? ¿Siente envidia de aquellos que sobresalen por encima de usted? ¿A qué dedica la mayor parte del tiempo? ¿A pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? A medida que los años transcurren, ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? ¿Aprende algo valioso de los errores que comete? ¿Permite que algún pariente o conocido le preocupe? En tal caso, ¿por qué? Se encuentra a veces en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento. ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? ¿Tolera las influencias negativas
o descorazonadoras que podría evitar? ¿Es descuidado con su aspecto personal? En tal caso, ¿cuándo y por qué? ¿Ha aprendido a ahogar sus problemas estando demasiado ocupado como para que estos le perturben? ¿Se consideraría a sí mismo un débil falta de voluntad si permitiera que los demás pensasen por usted? Descuida la limpieza interna de sí mismo hasta que la autointoxicación le convierte en una persona de mal carácter e irritable. ¿Cuántas perturbaciones previsibles le molestan y por qué las tolera? Recurre al licor, a los narcóticos o a los cigarrillos para tranquilizar sus nervios. En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? ¿Hay alguien que le fastidie? En tal caso, ¿por qué razón? ¿Tiene un gran propósito definido? ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los 6 temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Dispone de un método para protegerse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente sea positiva? ¿Qué es lo que valora más, sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás, aún en contra de su propio juicio? ¿Ha añadido el día de hoy algo de valor a su reserva de conocimiento o a su estado mental? ¿Afronta directamente las circunstancias que le hacen desgraciado o evita la responsabilidad? ¿Analiza todos los errores y los fracasos y trata de aprovecharlos? ¿O quizás adopta la actitud de que piensa que eso no es responsabilidad suya? ¿Puede citar 3 de sus debilidades más nocivas? ¿Qué hace para corregirlas? ¿Anima a otras personas a que les pongan sus preocupaciones por simpatía? Durante sus experiencias cotidianas, elige lecciones o influencias capaces de ayudarle en su progreso personal. Por regla general, ¿tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás? ¿Qué hábitos de las demás personas son los que más le molestan? ¿Se forma sus propias opiniones o se deja influir por otras personas? ¿Ha aprendido a crear un estado mental con el que protegerse en contra de las influencias descorazonadoras? ¿La ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza? ¿Es usted consciente de tener fuerzas espirituales de un poder suficiente como para permitirle mantener la mente libre de toda forma de temor? ¿Le ayuda su religión a mantener una mentalidad positiva? ¿Cree que es su deber compartir las preocupaciones de los demás? En tal caso, ¿por qué? Si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante los estudios de aquellos amigos a los que atrae? ¿Qué conexión, si hay alguna, ve usted entre la gente con la que se asocia más estrechamente y cualquier infelicidad que pueda experimentar? ¿Sería posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea en realidad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? ¿Según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es nocivo? ¿Sus asociados íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a su ocupación, dormir, jugar y relajarse, adquirir conocimientos útiles, desaprovechar el tiempo? Entre sus conocidos, ¿quién de ellos le estimula más, le previene más, le desanima más? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones. ¿Qué es lo que más desea por encima de todo lo demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a ese? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia? En tal caso, ¿por qué? ¿Suele terminar todo aquello que empieza?
Se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales, grados académicos y riquezas de otras personas. Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted. Valora a las personas por su estatus social o financiero. ¿Quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas estas preguntas? Al menos necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar contestación a todas las preguntas de la lista. Si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas. Estudie las preguntas con sumo cuidado, vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas preguntas. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quienes lo conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará asombrosa. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control absoluto sobre la única cosa, sus pensamientos. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del hombre. Esta prerrogativa divina es el único medio del que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deje que sea en relación con las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y utilícela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. Para ese propósito se le dio la fuerza de voluntad. Por desgracia, no existe protección legal contra aquellos que, ya sea a propósito o por ignorancia, envenenan las mentes de los demás mediante la sugestión negativa. Esta forma de destrucción debería ser punible y con duros castigos legales porque puede destruir, como sucede a menudo, las oportunidades de la persona para adquirir cosas materiales que están protegidas por la ley. Hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas A. Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana, porque dijeron nunca antes nadie ha producido una máquina igual. Edison no les creyó, sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer, y ese conocimiento fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Hombres con mentes negativas le dijeron a Wolford que se arruinaría si trataba de dirigir una tienda sobre la base de ventas de artículos de 5 y 10 centavos. Woodward se negó a creerles. Sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de lo razonable si apoyaba sus planes con la fe. Ejerció sus derechos a descartar de su mente las sugerencias negativas de los demás y acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares. Personas incrédulas se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil, toscamente fabricado en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que aquel artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó: llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor, y lo hizo. En beneficio de aquellos que buscan grandes riquezas, recordemos que prácticamente la única diferencia existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente: Ford tenía una mente y la controlaba. Los demás tienen mentes que ni siquiera intentan controlar. El control mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito. O usted controla su mente o ésta la controla a usted.
No hay compromisos ni términos medios. El método más práctico de todos para controlarla propiamente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido, apoyado por un plan concreto. Estudie todo aquello que se sepa sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente, que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos. Sin la existencia de ese control, el éxito no es posible. 55 coartadas famosas del viejo sí. Las personas que no alcanzan éxito tienen un rasgo característico común. Conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que consideran que son toda clase de justificaciones y coartadas para explicar su propia falta de logro. Algunas de estas coartadas son inteligentes y hay unas pocas de ellas se hallan incluso confirmadas por los hechos, pero no se pueden utilizar excusas para no tener éxito. El mundo que nos rodea solo quiere saber una cosa: ¿ha alcanzado usted el éxito? Un analista de carácter compiló una lista de las excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. A menudo que lea la lista, examínese a sí mismo con cuidado y determine cuántas de estas excusas ha hecho suyas si es que hay alguna. Recuerde también que la filosofía presentada en este libro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleta. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir trabajo, si gozara de buena salud, si dispusiera de tiempo, si los tiempos fueran mejores, si otras personas me comprendieran, si las condiciones que me rodearan fueran diferentes, si pudiera volver a vivir mi vida, si no tuviera miedo de lo que ellos dicen, si me hubieran dado una oportunidad, si ahora tuviera una oportunidad, si otras personas no lo hubieran conseguido por mí, si no sucediera nada que me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quisiera, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a la gente adecuada, si tuviera el talento que algunas personas tienen, si me atreviera a imponerme, si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, si la gente no me pusiera nervioso, si no tuviera que mantener la casa y cuidar a los niños, si pudiera ahorrar algún día, si el jefe me apreciara, si contara con alguien que me ayudara, si mi familia me comprendiera, si viviera en una gran ciudad, si solo pudiera empezar, si fuera libre, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no fuera tan gordo, si mi talento fuera conocido, si pudiera abrirme paso, si pudiera librarme de deudas, si hubiera fracasado, si supiera cómo, si nadie se me opusiera, si no tuviera tantas preocupaciones, si pudiera casarme con la persona adecuada, si la gente no fuera tan insensible, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si no tuviera la suerte en contra, si hubiera nacido bajo otro signo, si no fuera cierto que lo que tiene que ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en un barrio diferente, si no tuviera un pasado, si tuviera una empresa propia, si los demás me escucharan. Sí, este es el mayor de todos ellos. Si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de las experiencias de los demás, pues sé que me ocurre algo que no está del todo bien, porque estaría donde debería estar si me hubiera pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas que las justificaran. Encontrar excusas con las que aplicar el fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan viejo como el ser humano y fatal para el éxito. ¿Por qué la gente se aferra a sus mezquinas excusas? La respuesta es evidente. Defienden sus excusas porque ellos mismos las crean. Toda excusa es hija de la propia imaginación.
y esta es la naturaleza del hombre, defender lo que es producto del propio cerebro. Encontrar excusas es un hábito profundamente arraigado. Los hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando ofrecen una justificación para algo que hemos hecho. Platón pensaba en esta verdad cuando afirmó: la primera y mejor victoria es conquistar el yo. Ser conquistado por el yo es de todas las cosas lo más vergonzosa y vil. Otro filósofo pensaba en lo mismo cuando dijo: me llevé una gran sorpresa al descubrir que la mayor parte de la felicidad que veían los demás no era más que un reflejo de mi propia naturaleza. Elbert Hubbard dijo: siempre ha sido un misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo se utilizara de un modo diferente, bastaría para crear la debilidad y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa. Antes de terminar, quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si usted duda antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud, el tiempo lo vencerá. Usted juega contra un contrincante que no tolera la indecisión. Es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido, pero esa excusa ha quedado obsoleta porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas riquezas de la vida. La llave maestra es intangible, pero muy poderosa. Otorga el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo para utilizarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. Ese precio es el fracaso. Si se le utiliza, en cambio, le espera una recompensa de enormes proporciones. Se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos a aquello que se le pide. La recompensa es digna de un esfuerzo. ¿Está dispuesto a empezar a convencerse? Si somos parientes, dijo el inmortal Emerson, nos conoceremos. Para terminar, permítame adoptar su pensamiento y decir: si somos parientes, nos hemos conocido a través de estas páginas. Feliz y bendecido día.